Muy buenos días. Quiero en nombre del colegio darle una muy cordial bienvenida a todos. Sabemos que llegar a esta hora con el tráfico actual es difícil, así que seguramente se va a ir incorporando más gente. Nos reunimos para celebrar el Día de la Ingeniería como ingenieros, pensando en nuestra carrera, pensando en el futuro de nuestra actividad y especialmente en cuáles serán los desafíos tecnológicos y que vamos a enfrentar en lo que ya se ha hecho una especie de meta reconocida por todos, ingeniería para el año 2030. Estamos conmemorando una fecha muy nuestra, como fue ese 14 de mayo del año 1647, cuando la población de Santiago, devastada por un magno terremoto ocurrido la noche anterior, se puso de pie e inició lo que podríamos llamar la primera reconstrucción del país. Había muerto en las horas anteriores el 25% de la población y estaba prácticamente el 100% de las construcciones, los puentes, los muelles destruidos en toda la zona central del país. Y en un acto muy propio de los chilenos, como se ha tenido que confirmar tantas veces en nuestra historia, se inició un proceso de reconstrucción en el cual colaboraron hombres, mujeres, dicen los cronistas que incluso los ediles trabajaron, una cosa especial. Hubo que reconstruir los sistemas de agua, reconstruir los servicios públicos y se desarrolló lo que podríamos llamar el primer plan nacional de ingeniería que cubrió distintos proyectos, incluyó construcciones, financiamiento, orden, organización de la gente, y a esos primeros ingenieros forjados en el dolor es a los que conmemoramos hoy día. Y lo hacemos en un momento en el cual nos sentimos especialmente llamados, en el año 14, a colaborar también en la reconstrucción no solamente física de nuestro país, que se necesita en el norte, en Valparaíso, en muchas partes, sino también a cooperar en la restitución de los valores de equidad que hoy día todos anhelamos. Es con este espíritu que vamos a celebrar el Día de la Ingeniería. En la mañana, en forma más académica, con dos conferencias de muy buen nivel que van a ser presentadas en un momento más. En la noche, con una pequeña fiesta, la Cena de la Ingeniería, en la cual nos vamos a reunir con nuestras esposas para hacer partícipe a la familia también de este aniversario. Existen cifras que demuestran que en torno al 70% de las innovaciones empresariales, que son las que cambian la realidad, son generadas por egresados de las carreras de ingeniería. En consecuencia, podemos asegurar, sin equivocarnos, que una importante proporción de nuestras posibilidades de ser un país exitoso en el futuro depende de la calidad, diversidad y atingencia con que se formen los ingenieros. Por eso hemos pedido al destacado ingeniero Jaime Soto que nos transmita sus ideas respecto de los desafíos de la formación de los ingenieros chilenos hacia el 2030. Jaime Soto es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago, con estudios de especialización en diseño organizacional y tecnología en Europa y Estados Unidos, doctor en ciencias empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Asociación Chilena de Tecnologías de la Información, ACTI. También es director del grupo empresarial Círculo Gen. A continuación quiero dejar con ustedes al ingeniero Jaime Soto, que nos dará su visión acerca de los desafíos de la formación de los ingenieros chilenos hacia el 2030. Ok, muchas gracias. ¿Está funcionando el...? Ok.
Bueno, gracias por la asistencia. Yo sé que es un horario complejo esta, a las 8 de la mañana estar tratando de llegar acá y conversar temas que de repente no son tan fáciles de conversar porque uno se encuentra con una realidad de todos los días y esa realidad de repente es compleja. En ese mismo contexto, para ir haciendo el énfasis, este tema de hablar de los desafíos de la formación de los ingenieros, ¿ya? Uno de repente se encuentra en que, bueno, yo ya soy un ingeniero viejo, dicen, ya tengo 47 años, ya, imagínense, ya. Cuando converso con los alumnos, ya me dicen, ya, usted fue educado con la máquina de escribir haciendo el currículum, ya, ya, y te miran feo, es decir, fue educado con el fax, ya, y te preguntan qué es el fax, ya, y si hablamos con un niño hoy día, ese niño te va a hablar, si tiene botones ya obsoleto, las conversaciones que uno puede hacer desde un teléfono, ¿cierto? Y en ese mismo sentido uno se da cuenta que parece que la historia está cambiando mucho más rápido de lo que uno piensa que está ocurriendo los cambios. Y en ese mismo sentido uno tiene que saber que de repente lo que es tradicional ya no es tan tradicional. Lo que parece que a uno esa continuidad de las cosas ya no es tan continua. Y por eso que de repente hoy día, en la época actual, nos encontramos viviendo ciertos cambios tecnológicos, que lo hago como preámbulo porque en ese mismo sentido, los que fuimos educados en la primera plataforma con los grandes equipos y los que fueron después viviendo la transformación al PC y los que vivieron hoy día, los que estamos hoy día, los niños están viviendo el tema de los smartphones, el tema del mobility, el cloud, la social media, la big data, ¿ya? Toda esta conversación tecnológica que está detrás, ya de repente dicen, ¿y qué tiene que ver eso con la ciencia? ¿Qué tiene que ver eso con la tecnología, la innovación, el emprendimiento? Y empieza una serie de intangibles a aparecer en la conversación de todo. Y uno que quiere esa tranquilidad, ¿me entiende?, para moverse, se da cuenta que la ingeniería está detrás de esa conversación. Y en esas tendencias que están asociadas, relacionadas con cómputo, viene un montón de dilemas que estamos viviendo. Estos dilemas tienen que ver, primero que nada, con la ética de los negocios que se nos viene. En poco tiempo más, a través de una realidad, una impresión en 3D, te van a imprimir el esófago tuyo, con las células madre, el ADN, y ese ADN con ese te van a dejar en un refrigerador, tu próximo esófago va a cambiarte en unos 20 años más. La ética detrás de esa conversación, ¿qué va a pasar con ello? ¿Será correcto o no correcto ese tipo de temas que se nos viene? ¿Viviremos esos procesos? Algunos que están más viejitos quizás no, pero ya en ese mismo sentido nos vamos a encontrar ya con que las nuevas generaciones va a ser algo normal. Y ese es un tema de fondo. Si uno mira a nivel internacional y miramos que la conversación digital está dominando mucho los ambientes, esta revolución que apareció de la sociedad de la información que empezamos a vivir, porque apareció desde el mundo de la ciencia, apareció la sociedad de la información, te pensaban a contar de la sociedad del conocimiento, y otros hablan de la sociedad del aprendizaje, hacia dónde vamos, para el 2030. ¿Ya? Y en ese mismo sentido la brecha que tenemos es tremendamente importante. Si nos miramos nosotros en el contexto latinoamericano, quizás estamos mejor que el resto, mucho mejor que África, pero los países del norte tienen otra mirada y pareciera que ya tienen otras posiciones respecto a este tema. Y en ese mismo sentido uno se encuentra con olas de innovación, pero estas olas, como estamos viendo, están apareciendo cada vez más rápido. Esa tranquilidad que tenía, mis papás me decían siempre, un horario de 9 a 1, de 3 a 7, yo vengo de Osorno, de provincia, ¿ya? Iba la gente a almorzar a la casa, era la vida mucho más tranquila, parece que era distinta y parece que era mejor, como me la cuentan, ¿ya? ¿Ya? Y en este mundo acelerado que vivimos, donde el tiempo pasa a ser una variable importante, nos produce un tremendo desajuste, ¿ya? Y por lo mismo, pero lo que quiero decir es que estas olas de innovación van a seguir avanzando. Ya no vas a tener una innovación una a la vez, van a haber cientos o miles a la vez, ya en distintas partes del mundo, en una economía global. ¿Y cómo el ingeniero se prepara para eso? Si vas a encontrar la innovación al otro lado de la puerta, y estas disrupciones tecnológicas van a construirte un escenario distinto, donde la evaluación, donde la planificación ya parece que no va a estar. Otro autor dice que, como en el mundo de los Sioux hablaba y decía que los Sioux, su vida eran los búfalos, ¿ya? Pero desaparecieron los búfalos, y ¿qué pasó con su vida? Nosotros tenemos que preguntarnos al 2030 cuáles son los búfalos que vamos a tener, ¿ya? Y cuáles son los que tenemos hoy día, en que pareciera que esa tranquilidad que tenemos no es tan así. Si miramos las brechas tecnológicas, nosotros nos comparamos con la OCDE, y ese es un tema complejo porque la OCDE tiene un 2,4% de inversión en innovación, desarrollo e investigación.
en promedio, 2/3 lo aplican ellos sí, la industria privada y 1/3 el Estado. Chile el año pasado sacó el 0,35%, ¿ya? La meta era un 0,8%, ¿ya? Y ese es un tema de fondo, es decir, cómo seguimos creciendo estas tasas sin una cultura de innovación implantada y los ingenieros que tengan esa conversación de innovación. La pregunta, ¿tenemos esa conversación de innovación en las carreras de ingeniería hoy día? Y aquí hay 3 temas importantes que estamos con la brecha: innovación, preparación tecnológica y educación superior y capacitación. Ahí es donde están las grandes brechas hoy día con respecto a la comparación con la OECD. Y aquí viene el concepto. Yo fui educado con esta disrupción, ya yo viví este proceso. Cuando apareció esta maquinita, esta manzanita, en mi mundo cambió, ¿ya? Fui educado con eso. Pero hoy día estamos teniendo quizás 12 disrupciones tecnológicas en el mercado que nos están tocando. En los próximos, para el 2029, se dice que las máquinas van a hacer mejores juicios que nosotros, ¿ya? Ese es un tema de fondo. Se nos dice también, por ejemplo, que las traducciones van a ser simultáneas. Tú hablas en tu celular en español, te van a escuchar un tipo en China y ese tipo que está en China va a entender lo que dices en chino, ¿ya? Por decir un detalle, ¿ya? Y así vamos a tener cientos de disrupciones que vamos a estar viviendo. Cómo el ingeniero se prepara para ese camino disruptivo, en que a uno se sorprendía con una disrupción. Ahora vamos a tener 15, 20, 30 disrupciones en camino y que vienen. Y cada vez van a ser mayores a una tasa más rápida. Si uno puede decir algo de lo que nos quedó del siglo XX, ¿ya? La estrella ahí era la ciencia. La física, la química, la física, ya las ciencias básicas, es decir, esa es una conversación que se nos fuimos educados con eso. Pero la estrella del siglo XXI, ¿cuál será? Esa. Y en ese mismo sentido tenemos diferencias para interpretar la realidad. Maturana dice que la realidad no existe, ¿ya? Un autor local, ¿ya? Y que se basa en la interpretación que uno haga de la realidad. Y en esa interpretación tenemos diferencias, es decir, si imaginamos cómo se calcula el volumen de una vaca, ¿ya? Por un detalle. ¿Qué diría el ingeniero? Metemos la vaca dentro de una gran cuba de agua y la diferencia de volumen es el de la vaca. Pero el matemático diría, parametricemos la superficie de la vaca y si se calcula el volumen mediante una integral triple. ¿Ya? Y el físico dijo, supongamos que la vaca es esférica, ¿cierto? Ya, es un tema que aparece ahí. ¿Cierto que hay diferencia? Entonces, en las ciencias básicas hay una diferencia, ¿cierto? También podríamos decir 2 más 2, que es algo trivial, ¿cierto? El ingeniero diría que sería 3,9968, ¿ya? El físico diría que es 4 más menos algo, ¿ya? El matemático espera solo unos minutos más. Ya he probado que la solución existe y es única, ahora la estoy acotando, dicen. El filósofo diría, ¿qué quiere decir 2 más 2? Es decir, ¿entiendes? Y el lógico diría, define mejor 2 más 2 y te responderé, ¿cierto? Así estamos, ¿sí? Entonces, hay interpretaciones de la realidad en todos los contextos. Pero esa realidad se basa en el lenguaje. Maturana dice que es una coordinación de coordinaciones conductuales consensuales en nodos recurrentes de acción, en términos cognitivos. Entretenido, ¿cierto? Pero hay que seguirlo y aprender de eso. Pero de repente llegamos siempre a la misma definición de ingeniería, ¿ya? Una ingeniería tradicional, ¿ya? Y ese es un tema de fondo, es decir, al final tratamos de hacer las cosas, pero al final volvemos a la definición original. Y no estamos cambiando el paradigma, no estamos cambiando la conversación de la ingeniería, ¿ya? Y ese es un tema de fondo. Cuando hablamos del ingeniero global, ya tiene atributos, debe ser una capacidad permanente de aprender, tiene que saber varias lenguas, ya tiene que tener conocimientos culturales, capacidad de transferir los avances tecnológicos, una actitud flexible. Se dan cuenta que son intangibles las conversaciones. Todos fuimos educados con la ciencia, el tema duro, ya la matemática dura, y de repente las habilidades que tienes para moverte este ingeniero. Cuando hablamos, lo mismo Einstein decía que era músico, imagínate. El siglo, es decir, él decía que era músico, cuando le preguntaban ¿qué eres tú? Yo soy músico, ¿ya? Y ese es un tema, entonces la definición, la interpretación de la realidad va cambiando mucho. Y en ese mismo sentido nos encontramos con un tejido tecnológico que va a afectar todas las ramas de la ingeniería, desde la genética, las comunicaciones, ¿ya? Que van armando un aparato, un entrampado que realmente va a ir cambiando notablemente. Y aquí partimos con este contexto que es el origen de la sociedad de la información. Ahí empezamos a hablar de la tecnología, el desarrollo de inteligencia artificial, ya el nuevo desarrollo de temas socioeconómicos, socioculturales, ya convergencia. Y nos encontramos en un escenario que no es fácil, porque uno dice, ¿eres un generalista o eres un específico?
Y en ese mismo contexto, cuando uno ve una oficina, en vez de poner un refalín, en vez de un ascensor, una escalera, ¿ya?, donde el talento y la imaginación pasa a ser... El talento y la... Perfecto. El talento y la imaginación pasan a ser parte del comportamiento. Apareció una conversación de talento, imaginación, ¿ya? Y en ese mismo sentido tenemos una herencia social que, primero, hay una falta de armonía entre la ciencia, la técnica y la sociedad. Hoy día conversamos de complejidad de caos, hablamos de desequilibrios socioeconómicos, hablamos de los derechos humanos y la democracia, hablamos de una sociedad del conocimiento, pasar de esa sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, ¿ya? ¿Y cómo hacemos esa diferencia? Es decir, y aquí aparecen 4 grandes conceptos. El espiral del conocimiento, ya sea desde el punto de vista epistemológico, ontológico del lenguaje, como diría Maturana, el papel de los intangibles que tiene que ver con el capital intelectual, ¿ya?, el papel de la tecnología en este tema y la necesidad de innovar. Y aquí es donde uno tiene una diferencia para los próximos años. ¿Cuáles son las competencias esenciales que estamos construyendo para el nuevo ingeniero? ¿Qué se va a mover los próximos 15 años o 20 años? ¿Cuáles son las competencias esenciales? En ese mismo sentido, nuestra historia, con todos los paradigmas que traemos, si miramos esta fotografía, la lógica nos dice a nosotros que ese lobo se va a comer ese conejo. No hay ninguna otra interpretación posible si hiciéramos movible esa foto. Hoy día, en la práctica, esto puede ocurrir perfectamente, ¿ya? El mundo cambió, las distinciones han sido otras, los procesos son otros. Y en ese mismo sentido, uno tiene que tener una diferencia clara. Cuando uno es creativo, se trata de cambiar la percepción de la realidad. El ingeniero tiene que ser capaz de cambiar la percepción de la realidad, ¿ya? Pero también, cuando uno es innovador, uno cambia la realidad. Por lo mismo, entonces, los ingenieros para el 2030 tienen que tener estos 2 atributos ya parte de su mundo, porque es parte de la historia en la que van a vivir. El paradigma que van a estar viviendo va a estar basado en la innovación, en el cambio de la percepción de la realidad y en el cambio de la realidad que van a vivir. Aquí hay 2 frases importantes, una de Russell Acroft que dice que el cambio está en sí mismo y cambiando constantemente, y solo variedad absorbe variedad, como dice Asby. En ese mismo sentido, estas son 2 frases que vamos a movernos los próximos 15 años como algo estándar. La pregunta que me hago, si yo estuviera en la posición de esta persona en la caverna, mirando la luz, es si encontré la luz o me encuentro con cómo llego y subo. Es decir, ese es un tema de fondo. El ingeniero que está viviendo la etapa hoy día, ya, está viviendo ese proceso. Sabe que hay cambios disruptivos, sabe que el cambio está generando muchos temas. La tecnología está, hay que tener los conceptos de innovación, el emprendimiento, hay una serie de cosas que están apareciendo que son habilidades y esas habilidades son intangibles. Pero cuando hablamos de cambio tenemos que tener claridad con respecto a qué es lo que es un cambio tecnológico, un cambio espacial, un cambio competitivo, un cambio cultural, un cambio organizativo, es decir, y en ese mismo sentido estamos hablando de innovación, de globalización, ya, de un montón de conceptos que son parte esencial del nuevo ingeniero. Pero estamos con una cantidad de discontinuidades que están en la nueva economía. Es decir, este nuevo esquema de trabajo, ya, nos encontramos con volatilidad, globalización, convergencia tecnológica, ya, ecosensibilidad, una serie de conceptos que uno no puede dejar de pasar y por lo mismo son parte integrante del proceso que viene. Y por eso tenemos un caos en lo intangible. ¿Qué vamos a hacer con los intangibles? Con la inteligencia, la sabiduría, las habilidades, las capacidades, las competencias. ¿Cómo nos vamos a mover en los próximos años en este contexto? Por lo mismo, los retos de la nueva economía tienen que ver cómo tratamos los intangibles. Donde una economía va a estar basada en el conocimiento, ya una economía que opera con tecnologías de la información y las comunicaciones, donde el tiempo pasa a ser importante. La tasa de cambio hoy día es mucho mayor y con las disrupciones que tenemos. Hoy día, en el fondo, cuando uno se encuentra con esta tasa de cambio tan alta en tan poco tiempo, uno de repente pierde la perspectiva y se encuentra con un tremendo desafío, ¿ya? En ese mismo sentido, para ir hablando de las contradicciones estructurales, ¿ya?, y la idea del cambio y la innovación, ahí pasan a ser los ejes políticos y socioeconómicos que uno tiene que moverse. Si uno mira las paradojas de la reflexión, como decía Marina, ¿ya?, en este mundo caso tenemos 5 temas que no puedo dejar de mencionar, o 6.
tenemos un concepto que el mundo se globaliza y se generaliza simultáneamente. Aumenta la producción de bienes, pero disminuye el trabajo. Vivimos una sociedad tecnológica, pero desconfiamos de la tecnología. Hace poco menos de 2 semanas, 2/3 de los servidores del mundo estaban abajo. El mismo día del terremoto, ya, 2/3 de los servidores del mundo estaban abajo. ¿Qué hacemos si no tenemos internet mañana? ¿Cómo nos movemos? Si tú no tienes tu mail, no tienes tus servicios, tus temas, ¿cómo haces para hacer tus transacciones? ¿Cómo vas al banco? ¿Ya? Confiamos parte de nuestra libertad a los políticos, pero confiamos de ellos. No sabemos si estamos progresando o retrocediendo. Cuando hablo con mis papás me dicen que estamos retrocediendo, no estamos avanzando. ¿Ya? ¿Ya? Pero los sentimientos son lo que nos hacen felices y desgraciados en el contexto y queremos todo el conocimiento posible. En ese mismo sentido, cuando uno habla de conocimiento, de tecnología, de innovación, de talento, el talento tiene que ver con la imaginación, el arte, el conocimiento, ¿ya? Y en ese mismo sentido, uno se encuentra con una serie de paradigmas que uno se va moviendo y esos paradigmas te construyen una realidad distinta. El observar pasa a ser algo esencial. Si uno imaginara una oficina así como está planteada ya, uno se encuentra con un entorno de permanente cambio, una situación de competencia, Y eso de repente uno dice, ¿cómo me muevo en estas conversaciones nuevas? ¿Cómo me muevo en esta conversación de intangible? ¿Cómo me muevo con esta tecnología? Si uno mira las 3 esferas en que se mueve la actualidad, en que la nueva actualidad se mueve la nueva economía, ¿ya? Tenemos una economía real, que es la que hemos hecho siempre, la transacción de los tangibles, ¿ya? Solamente los activos tangibles, el dinero, los materiales, los recursos, ahí donde calculamos los indicadores financieros, calculamos el EBITDA, el EVA, estamos detrás de esa conversación, vemos el cash flow, trabajamos con los indicadores financieros detrás. La economía financiera, ya, también la misma conversación, pero basado con los activos financieros. Pero donde nos movemos realmente, y que conjuga todo este tema, es la economía de la información y el conocimiento, donde hacemos transacciones con activos intangibles. En ese mismo sentido, el nuevo oro es el dato. El que sea dueño de los datos dicen que va a ser el nuevo oro, igual que el petróleo. ¿Ya? La conversación está quién domina los datos. ¿Cómo convertimos los datos en información, en conocimiento? ¿Y cómo convertimos eso en una competencia esencial? Donde estas competencias esenciales son competencias organizacionales, competencias tecnológicas, competencias relacionales, ¿ya? Y competencias personales que tienen que ver con las habilidades que uno trae. En el fondo, ¿cómo hacemos conocimiento en acción? En ese mismo sentido, tenemos los activos tangibles, que son los factores tradicionales, donde la ingeniería ha estado siempre presente, calculando los materiales, la tecnología, la energía, el dinero. Ese es el capital tangible. Pero los activos intangibles, que son el capital humano, el capital organizativo, el capital relacional, el capital intelectual, ¿ya? Uno, ¿cómo se da cuenta que tiene esos capitales? Es decir, ¿cómo un ingeniero hoy día tiene esas habilidades, esos procesos? Cuando uno hacía una fiesta de niños, ¿cierto? Un capital relacional podría ser que puso el capital organizativo, tiene que ver con, tenía toda la fiesta bien organizada, todo, pero no llegó ninguna niña a la fiesta, ¿ya? El tipo que tenía el capital relacional llevó todas las niñas a la fiesta, ¿ya? Y ahí se ven diferencias y el capital individual pasa a ser parte importante de eso. En ese mismo sentido, en la nueva creación de valor, ¿ya? En el proceso de creación de valor tiene que ver con esto. Los factores tradicionales el ingeniero ya lo tiene por años. Pero hoy día, la gestión del conocimiento que está a través de lo intangible, donde está la diferencia para los próximos años. En ese mismo sentido, estamos sintiendo un desacoplo entre la universidad y la industria, ¿ya? La universidad, a través de un título, certifica las competencias y el conocimiento entregado, pero no necesariamente la aplicación o la utilidad del mismo, ¿ya? Ese es un tema de fondo, ¿ya? Y ese es un tema que cada vez la brecha va a ser mayor si no logramos acercar estas posiciones. Por ejemplo, uno podría contar qué es lo que es la tecnología. Es la carrera que está estudiando, independiente de la ingeniería que sea. Pero enseñamos el uso y la aplicación de la tecnología, enseñamos a adaptarla a las nuevas tecnologías, enseñamos a agregar valor. Entonces la creación de valor, el adaptarse, el uso, ya son temas que hoy día, al parecer, en la ingeniería tradicional que no está ocurriendo. Una conversación anterior en la medición de los tangibles era velocidad, competitividad, equipamiento, capacidad de diferenciarse con un cambio tecnológico. Hoy día la conversación está trabajo en equipo, proactividad, confianza, responsabilidad, lealtad. Son valores intangibles, donde el agregar valor está a las personas. El diferencial mayor de las empresas de la nueva economía está
en que la gente que trabaja allá genera un intangible tan enorme que hace que la gente que escucha a estas empresas las ve y dice, estas empresas van a innovar a futuro por lo mismo, el EBITDA futuro de ellas mismas va a ser mucho mayor que el EBITDA que entrega hoy día el balance de los últimos 3 años. El valor de la utilidad futura de esas empresas es mucho mayor, es un gap gigantesco. Tenemos un desafío importante, que quizás nos desproporciona la realidad, como esos rinocerontes que están puestos ahí. ¿Ya? Acá está el equipo de trabajo, pero hay una conversación que si todos marchamos en la misma dirección, quizás tenemos una posibilidad, y este ingeniero tiene una posibilidad de meterse en este contexto. En ese mismo sentido, ¿cómo articulamos los distintos actores? ¿Ya? Un proyecto país de largo plazo. ¿Ya? Y en ese mismo sentido, cuando uno habla de desarrollo de la ciencia y la tecnología, se ve reflejado la innovación, en lo que es diseños, procesos, tecnología. ¿Ya? Este desafío, ¿cómo estamos en la cresta de la ola? ¿Ya? Y no somos un seguidor como hoy día. ¿Cómo hacemos que ser exportador de materias primas, de commodities, realmente exportamos ingeniería? ¿Cómo acercamos al ingeniero a los procesos reales del negocio? ¿Cómo construimos esa relación que tiene que ser una relación correcta, es decir, entre la ingeniería, la investigación aplicada? ¿Ya? Ese es un tema de fondo, es decir, cuando uno está hablando de publicaciones easy, ¿ya? Yo creo que los incentivos están mal diseñados. ¿Ya? Si tenemos ingenieros trabajando o doctores trabajando para publicaciones easy, ¿ya? Y ciencias básicas, ese es un tema que es importante. Pero en un país subdesarrollado como el nuestro, la investigación aplicada, la cercanía con la industria, la cercanía con las empresas, es un tema vital. Lo mismo ocurre con las carreras, es decir, en ese mismo sentido uno se encuentra que estamos pasando ciencias básicas, pasando la misma materia los últimos 60 años, pasando ciencia de la ingeniería 40, 50 años la misma materia. Pero la asignatura de especialidad, ¿cuántos de ustedes han podido actualizarse? Vivir un proceso de actualización con las nuevas tecnologías, los nuevos paradigmas, los nuevos modelos. Y ese es un tema de fondo, es decir, no hay una carrera que te permita en el fondo, hoy día un ingeniero a los 50 años, donde se especializa nuevamente. O tendrá miedo a especializarse porque puede perder la pega, no sé. Pero en el fondo tiene que haber una forma de certificación, tiene que haber una forma de medir la calidad de lo que estás entregando. ¿Ya? Y eso es un tema que no está hoy día. Y aquí aparecen reflexiones. ¿Cuál debería ser la tasa de actualización? Si estas sirven realmente para la nueva economía, si permiten adaptarse a la innovación, la ciencia y la tecnología, es un tema. Yo siempre he pedido que nos pudiéramos ordenar en el fondo, que tengamos una conversación de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología que permita ordenar este tema. Porque si no lo ordenamos a 20 años, a 10 años, es tremendo con esta tasa de cambio, es tremendo con esta actualización, con estas disrupciones tecnológicas que estamos viviendo, con ingenierías que aún no aparecen y que van a ser el negocio futuro. Muchas empresas están entregando productos al tercer mes del año que no fueron planificados, ¿ya? Y pasan a ser el 80% de la venta del año, ¿ya? Y por lo mismo hablar de planificación es medio complicado a esta altura del partido, ¿ya? Y hablar de innovación, ciencia, es un tema que en las carreras son un ramo más, pero no son la esencia. En ese mismo sentido, la capacidad de absorber la variedad, la capacidad de reinventarte, la capacidad de reemprender, ¿ya? De vivir los cambios, ¿ya? Y ese mismo sentido tiene que ver con habilidades, conocimientos y aptitudes. Cuando uno tiene esa conversación detrás, y nuevamente entramos a la conversación de actividades blandas. Y la conclusión es, aquí nace en juicio. Uno de repente se encuentra que, primero que requieren académicos que entiendan esto. Y los académicos pasan la misma materia, pero sin una aplicación directa en la lógica de los procesos de negocio, ni en la lógica de los procesos industriales. Cuando vemos académicos que pasan materia que no tienen las distinciones respecto al mundo de los negocios en que se van a mover, en la industria que van a estar, es tremendamente complicado. Y si vemos que las universidades están tranquilas porque tienen el cupo completo, siguen ocupando sus primeros 100 alumnos todos los años, ¿ya? Y no innovan en sus mallas. Cuando hablamos de una malla 5 años, ¿ya? ¿Y por qué no? ¿Ya? Y ese es el tema, ¿no? Porque tiene que ser 6 años, es menos, es más. Es un tema en todo el mundo, estamos hablando de 4 o 5 años. A nivel de magíster estamos hablando de mallas de 5 o 6 años. Y en ese mismo sentido, yo creo que aquí hay un desafío importante. Es decir, el colegio de ingenieros, en el fondo, tiene ambas partes. Yo quisiera dejar a las próximas, a las autoridades del colegio de ingenieros ese desafío. Es decir, uno se encuentra, ustedes son justo la parte al medio entre el mundo científico, el mundo de las universidades y el mundo de la industria. ¿Quién mejor que ustedes que pueden certificar este proceso?
¿Quién mejor que ustedes que pueden avalar esta cuestión? Y en ese mismo sentido nos encontramos. ¿Qué es mejor? ¿La ingeniería del futuro o el futuro de la ingeniería? O como dice un amigo, ¿qué es mejor? ¿Amar las cosas que haces o hacer las cosas que amas? En ese mismo contexto da lo mismo en este caso. Lo importante es declararnos qué nos hace falta. Y finalmente, para cerrar, uno me quedo con esta frase: si quieres conocer el pasado, mira el presente, que es su resultado. Si quieres conocer el futuro, mira el presente, que es su causa. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos para un par de preguntas a Jaime. ¿O lo dejamos al final? Ok, muy bien. Ah, muy bien. Muy bien. Tal como nos decía Jaime, el mundo está inmerso en una vorágine de nuevos conocimientos, nuevas aplicaciones y nuevas herramientas para todo el quehacer humano, desde la simple cocina, pasando por las líneas de producción industrial, los servicios hospitalarios, la construcción, la enseñanza y hasta las artes y la música. Todo está embrujado por la magia de las nuevas tecnologías. Por ello hemos pedido a Eduardo Vitrán que nos inspire con su visión de la ingeniería y la tecnología al 2030. ¿Quién mejor que Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, institución que por años ha sido responsable de los impulsos al progreso del conocimiento y la producción en Chile? Eduardo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y doctor en economía de la Universidad de Boston. Entre sus actividades principales cabe mencionar que se desempeñó como ministro de Obras Públicas, presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad y asesor de importantes entidades internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y la OSD. Dejo con ustedes a Eduardo Vitrán. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación en este importante día, el Día del Ingeniero. Primero vamos a encontrar dónde está esto. Un poquito pesado. Le puse un título un tanto ambicioso, pero bueno, es mejor ser ambicioso que quedarse corto. La Ingeniería Nacional, el desafío de productividad e innovación. El crecimiento es fundamental. En el largo plazo es lo que nos permite tener mayor disponibilidad de bienes y servicios, lo que nos permite agrandar la torta, satisfacer las necesidades en mejor forma. Y la productividad es un requisito para el crecimiento. Y la pregunta que uno quisiera partir es, ¿cómo estamos en este ámbito? Corfo, hace algunos años, inició un proceso de estudiar sistemáticamente la evolución de la productividad. Y lo hizo contratando en una universidad un trabajo muy serio que hace algunas innovaciones en la metodología. Quizás la más importante es que permite medir en el ciclo económico cómo se ajusta la utilización del capital, lo cual no hacían y no hacen todas las otras estimaciones que hay en Chile, y eso cambia un poquito los resultados. Pero uno ve que la productividad tiene un comportamiento muy procíclico, y eso es evidente cuando viene un ciclo malo en la economía. Las empresas no ajustan la cantidad de trabajadores de la misma forma que caen sus ventas. Los trabajadores son un capital humano valioso. Entonces lo que hacen, se apretan el cinturón, mantienen a sus trabajadores y absorben el chaparrón. Entonces la productividad cae en los ciclos malos, siempre. La productividad total de factores se define como la capacidad que tiene la economía de hacer más con lo mismo.
crear más valor con los mismos factores, con los mismos recursos. Los estudios internacionales muestran que el PIB per cápita y las variaciones de PIB per cápita entre las naciones en el largo plazo se explican en un 80-90% por el crecimiento de la productividad total de factores. Esta es la forma más fácil de crecer. Claro, hay economías que se las arreglan para tener tasas de ahorro del 40-50% y crecer sobre la base de mucho esfuerzo y restringir consumo. En sociedades democráticas eso no es fácil y por lo tanto la manera en que uno no tiene que postergar a las generaciones presentes es a través de tener sociedades con procesos de crecimiento de productividad continuos. Por eso es que este es un tema tan importante. Si sacamos los periodos de crisis que tienen que ver con los choques externos, uno le gustaría mirar qué ha pasado con la productividad en Chile. El periodo 93-98, que se definía hasta la crisis asiática, en realidad desde el 87 hasta el 98, pero este estudio se hizo del 93 en adelante, se habla de la época de oro, ¿no?, de la economía chilena. ¿Por qué? Porque hubo incrementos de productividad extraordinarios. Y el aumento del producto, en buena medida, tiene que ver con aumentos de productividad. 2,2%. El periodo 2000-2008 está un poquito afectado por la crisis del 2008, porque efectivamente ya el año 2008 se generaron los efectos de la crisis, cae a menos de la mitad el aumento de la productividad. Y en el periodo 2010-2013, 1,2, 0,9, 1,2. Que está un poco influido por un ciclo positivo, donde efectivamente la productividad es contracíclica. Perdón, es procíclica. En términos gruesos, mirando en el largo plazo el fenómeno de la productividad, lo que nosotros tenemos es de la década de los 90, la primera mitad, pasamos de más del 2%, y si sacamos los efectos estacionales, los efectos del ciclo, a un 1%. La productividad total de factores cae a un 1%, es decir, cae más o menos a la mitad. Y el tema, hay un exministro de Hacienda que habla de la trampa de los países de ingreso medio, ¿no? El tema es que los países que logran pasar de ingreso medio a ser desarrollados, se encuentra que todos ellos han tenido periodos largos con crecimientos de productividad total de factores entre 1,5 y 2% del PIB. Es la única manera de poder dar el salto al desarrollo. Entonces este es un tema preocupante. Entonces uno quisiera preguntarse, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el factor que está explicando el deterioro del crecimiento de la productividad total de factores? Entonces se hace el mismo estudio donde se analiza los factores que explican el crecimiento del stock de capital, crecimiento de la fuerza de trabajo o del empleo, el impacto de la escolaridad, que no es muy alto, la tasa de utilización del capital, y uno se da cuenta que si saca los recursos naturales, en particular este ejercicio sacó dos recursos, la minería y la energía, el sector energía, que en una etapa de nuestra economía era muy basada en recursos naturales propios, como la hidroelectricidad. Hoy día no lo es tanto. Pero si uno saca, se encuentra con unos resultados bastante paradójicos. Y uno se da cuenta que la productividad en realidad en el periodo 2000-2008, 2010-2013 es 2,3%. Y en el 93-98 es 1,6%. Entonces, ¿qué es lo que es esto de la época de oro de la productividad de la economía chilena? ¿De qué se trataba? Este aumento de productividad tenía que ver con que hubo un proceso de innovación fantástico en las empresas chilenas y que después se deterioró. No, en realidad, y en esto los economistas lo tienen bien comprendido, lo que hubo después de que se resolvió la crisis financiera de los años 80 y se restablecieron los mercados financieros, se produjo un proceso de reasignación de recursos a sectores de recursos naturales, con inversión extranjera, con inversión local. Y esos sectores tenían mayor productividad que los sectores de los cuales provenía el capital y el recurso humano.
y por lo tanto lo que hubo es un cambio de composición. Y eso nos permitió tener un periodo muy importante en que Chile en 10, 12 años duplicó el ingreso per cápita. Fantástico. Tenemos que alegrarnos que fuimos capaces como economía y como país y como sociedad de generar las condiciones de estabilidad para promover una inversión que reasignó los recursos y permitió aprovechar las potencialidades de nuestros recursos naturales. Entonces, el problema es si nosotros podemos continuar con el mismo enfoque y obtener los mismos resultados. Y lo que muestran los resultados es que no. ¿Qué es lo que pasa? Es que ciertos sectores empiezan a tener restricciones objetivas, medioambientales, energéticas, calidad de los recursos. Y lo más dramático en este análisis es la minería, el sueldo de Chile. Entre el año 2007 y el 2012, porque este estudio está descompuesto a nivel sectorial, las variaciones de productividad total de factores en la minería son entre menos 5 y menos 12 por año. Por año. Es un drama. O sea, un deterioro de productividad monstruoso, monstruoso. Y cosas similares ocurren en algunos subsectores como la pesca, la salmonicultura y algunos otros sectores. Y hay elementos comunes, ¿no es cierto? La calidad del mineral, los problemas ambientales, la escasez del agua, la sobreexplotación del medio ambiente, la sobreexplotación del recurso pesquero. O sea, pensar que podíamos seguir creciendo, girando de la disponibilidad natural y ambiental, era utópico. Y los datos duros nos muestran, datos súper sólidos, que eso es una verdad del porte de un buque. En consecuencia, tenemos como conclusión un gran crecimiento basado en recursos naturales entre el 86 y el 98, pero desafíos de sustentabilidad ambiental que ya se empiezan a notar en esa época en el sector pesquero, la explotación sustentable de los recursos naturales, la crisis del salmón es un tema de sustentabilidad, básicamente, 40.000 desempleados el año 2010 por la transmisión horizontal y vertical de enfermedades, es un drama, todavía no repuesta la industria, porque no ha cambiado los paradigmas tecnológicos y de producción que le permiten ser sustentables. Drástico deterioro de la productividad en actividades extractivas, crisis de licencia social para el desarrollo de grandes proyectos y del sector energía, un tema nuevo. ¿Cuán involucrados estamos los ingenieros en este tema? La licencia social para poder desarrollar actividades económicas que son fundamentales para el país, para el desarrollo del país. ¿Qué tipo de profesional uno requiere? ¿Solo el ingeniero duro si va a enfrentar los desafíos en este contexto, donde además de saber calcular hay que obtener la licencia social para poder producir? Hay, sin duda, un proceso de congelación de la diversificación exportadora. En realidad hemos tenido más bien una involución. Hay mayor concentración exportadora en los últimos años. Estoy hablando de los últimos 10 años. Y, sin duda, no nos caracterizamos por haber generado dinámicas de crecimiento o crecimiento basado en dinámicas de innovación, círculos virtuosos de formación de capital humano avanzado, calificado y demanda por innovación empresarial, y eso genera un espacio de empleo creativo como una gran oportunidad para las nuevas generaciones. No estamos viendo eso en forma clara. Todo lo cual genera dificultades, a la medida que somos una economía más rentista, que se va deteriorando además, genera dificultades para mejorar la distribución del ingreso. Y eso va generando tensiones y pérdida de capital social. Hay varios estudios que muestran que la crisis del salmón fue asociada a una pérdida de capital social en la industria del salmón. Interesante. ¿Qué es lo que es esto del capital social? La confianza, el capital relacional, la capacidad de ponerse de acuerdo. ¿Qué tiene que ver esto con la ingeniería? Entonces, en este contexto,
donde vemos el límite del modelo en el sentido de la estrategia muy concentrada en pocos sectores de recursos naturales, dejando exclusivamente el mercado el definir nuestra estructura productiva. Surge la pregunta, ¿cómo vamos a hacer una inflexión a una economía más diversificada, más innovadora, más basada en conocimiento, en capital humano, para generar un círculo virtuoso entre demanda por innovación y oferta de trabajo calificado? ¿Qué es lo que uno quiere que ocurra? Ese es el principal mecanismo a través del cual uno va generando una mejor distribución del ingreso, porque el capital humano, en la medida que hay igualdad de oportunidades para educarse, es un factor fundamental de movilidad social. Eso nos lleva a una sociedad más integrada, con sustentabilidad ambiental. Nosotros no podemos hacer lo que ocurre en muchas ciudades en China hoy día, donde la gente se muere por problemas de contaminación. O no podemos seguir con lo que ocurre en algunas ciudades del sur de Chile, con episodios críticos por el uso de la leña, en que efectivamente los efectos de la salud son terribles. No una sociedad de $20.000 per cápita. Bueno, y en este contexto tendremos que preguntarnos qué pasa con la innovación empresarial. La innovación empresarial la venimos midiendo desde el año 95, con una encuesta que siguen los países de la OECD, una muy buena encuesta. La innovación empresarial tiene ciertos comportamientos que dependen del ciclo económico, pero a pesar de esos efectos que tienen que ver con el ciclo económico, uno puede mirar ciertas tendencias. Y lo que esta encuesta pregunta es la innovación de producto, proceso, organizacional y de marketing. Entonces, no es solo la innovación tecnológica, y es una muy buena encuesta. Y esos son los resultados. Si algo uno puede ver de acá, es una tendencia más bien negativa. Sacando el periodo de la crisis del año 2009, uno dice que pasamos el año 2004 de un 39%, para ser más preciso, de empresas que hacían innovación, empresas formales sobre 10 trabajadores. Estamos hablando de muestras de 4.000 empresas. O sea, esta es una buena encuesta, y pasando a niveles de 23%. Entonces hay una caída, que ustedes la ven que es una caída sistemática en las tasas de innovación, con una caída más pronunciada en el periodo de la crisis, y eso tiene que ver porque en todos los estudios la disponibilidad de caja, de recursos, el acceso al financiamiento, es un factor que condiciona la innovación en el corto plazo. Y por lo tanto, en periodos de gran restricción, ¿se acuerdan que hubo un credit squeeze? El crédito se puso muy, muy difícil. Eso efectivamente hace que las empresas donde ajustan en los temas de más largo plazo para enfrentar la coyuntura. Estos mismos estudios permiten hacer análisis econométricos para tratar de determinar, hay empresas que hacen innovación, otras que no hacen, hay unas que hacen de proceso, de producto. ¿Qué explica? ¿Qué explica la innovación en las empresas en Chile? Además de que tenemos bajo esfuerzo, sabemos que hay un bajo esfuerzo, el esfuerzo ha caído, tenemos varios datos que las empresas que ingresan, una de las maneras que aumenta la productividad de la economía es que salen empresas muy poco productivas y entran empresas muy productivas. Entonces la tasa de reemplazo se genera un aumento de la productividad. No son muy innovadoras. Pareciera que nuestro emprendimiento dinámico no es tan dinámico. Es como más tradicional. Eso es un tema. En segundo lugar, vemos que la adquisición de bienes de capital juega un rol bien importante en iniciar procesos de innovación, incluso en empresas pequeñas y medianas. Interesante. Un estudio reciente, vamos a publicar con unos colegas, ex colegas de la universidad, un artículo en la revista de Estudios Públicos. La pregunta es, que nos hacíamos en ese artículo, tomando esta estadística, ¿cuál es la causalidad? ¿Las empresas innovan y entonces pueden exportar y diversificar sus exportaciones? ¿O en realidad primero las empresas exportan, el empresario se sacude del ámbito provinciano
mira un mundo globalizado, enfrenta los desafíos, descubre otras realidades, entonces innova. La conclusión que sacamos en este estudio, que coincide con otro que se hizo usando I+D, nosotros usamos innovación, que hizo José Miguel Benavente y que presentó hace poco también en el CEP, es que la causalidad en Chile es, primero, exportar, y eso es la principal motivación para innovar. Interesante, porque eso permite sacar conclusiones de política que son bien, bien importantes. La cooperación con proveedores es fundamental. Uno innova con los proveedores, innova con los clientes. La cooperación con las universidades, prácticamente irrelevante. Eso sale de los estudios. O sea, a propósito de la ingeniería. Si es la ingeniería el ámbito principal en el cual tiene que haber cooperación entre universidad y empresa. Pero los estudios econométricos duros muestran que en Chile, datos desde el año 95 y hasta el año 2012, miles de empresas, no es relevante. Bueno, esto es un tema. Pareciera ser que aquí hay un tema de capital social, de brecha cultural, de responder a las necesidades de la sociedad, de comprender que las universidades tienen una primera, segunda, pero la tercera misión es clave. ¿Qué estamos haciendo por la tercera misión? Entonces, uno se pregunta más ampliamente, dado que venimos declinando, venimos en esta situación de que el país enfrenta grandes desafíos en su sector de recursos naturales, por problemas de la ley de cobre, las complejidades de que ya no vamos a hacer la minería a 500 metros de la superficie, sino que la vamos a hacer más de 1000, 2000 metros bajo la superficie. ¿Qué implica los desafíos? Que el agua hay que subirla a 3000 metros y hay que desalarla, que hay que interactuar con las comunidades. Entonces, y que por otro lado la productividad empresarial, la innovación empresarial no viene con una tendencia ascendente. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué nos falta? Es pretencioso tratar de dar una respuesta. A lo más uno podrá tirar hipótesis. Y uno le gusta escuchar a otra gente. Yo acá contesto. Esto lo dije porque el 2012 estuve por acá, creo. Y en esos días había habido una charla de este señor Hausman, que es un economista bien connotado de Harvard. Y él decía, sorprende Chile por lo poco sofisticada que son sus exportaciones. El país no ha aprendido a hacer otras cosas. Pero incluso critica a cómo lo hacemos en los sectores de recursos naturales este tipo. Y dice que hay otras economías ricas en recursos naturales, han podido prosperar y no las ha impedido diversificar. Y hace una talla que es de mal gusto, pero bueno traerla. Dice que Chile se parece mucho a California, ¿no es cierto? Somos el California de América del Sur. Por latitud, ¿no? País mediterráneo, pero no tenemos Silicon Valley ni Hollywood, sí, es verdad. Pero también hay carencia en la estrategia de desarrollo que no ha sido capaz de acumular los conocimientos para hacer otras cosas, ni siquiera en minería. O sea, en minería, el historiador Pinto cuenta, ¿no es cierto?, y se lamenta, y lo vamos a ver más adelante en un estudio reciente que acaba de salir, que fue citado Pinto, de que Chile en el siglo XIX era un gran país minero, pero enfrentamos grandes desafíos, y la ingeniería nacional no estuvo a la altura, no fue capaz de enfrentar los desafíos. Y los resolvieron los problemas en otras partes del mundo, en Estados Unidos en realidad. Y por eso que fue la industria norteamericana la que tomó la industria del cobre en Chile. Michael Porter, conocido de varios, dice, Chile estuvo el 2012 también por acá, no tiene una estrategia para lograr el desarrollo económico. Pucha, estos tipos, que pájaros de mal agüero. Dice, para enfrentar este problema, está hablando del problema de la productividad. De esto venimos hablando hace muchos años, ¿no es cierto?, el problema de la productividad. Se deben desarrollar productos y servicios relacionados a las fortalezas del país, a través de la generación de clúster en diversos sectores. No podemos quedarnos pegados pensando que tenemos que ser como Silicon Valley. Queremos ser Silicon Valley, pero no tenemos el ecosistema.
comentó, esto es cita de un diario, lo que necesitamos hacer es comenzar nuestro proceso de crecimiento, de innovación y productividad donde estamos hoy día posicionados y desarrollar esa fortaleza. Miremos dónde somos fuertes y vemos cómo podemos desarrollar dinámicas de innovación. Esa es la historia de los clústeres que cuenta Porter de hace muchos años. Y esto es lo que cuenta Hausman, que yo les conté esto la vez pasada, lo voy a pasar muy rápido, esta historia de los árboles y los monos. Este es el mapa industrial recogido a partir de las exportaciones. Entonces están todos los sectores productivos. Y Chile aparece acá en la periferia, en minería, madera, productos del mar, productos agrícolas. Entonces este tipo concluye que Chile es productor periférico en este mapa. Y él dice, la zona del bosque que vale la pena estar es ese círculo. Ahí están los servicios de ingeniería, los bienes de capital, la microelectrónica, el big data, diría uno hoy día, todo eso está ahí. Pero estamos lejos. Bueno, ¿y cuál es el problema? Los monos saltan de árboles, ¿no es cierto? El problema es que lo que él dibuja acá y la distancia tiene que ver con capacidades. Y lo que él señala, ¿no es cierto?, en sus estudios, y esto habrá ya hecho estudios en casi todos los países de América Latina, ha hecho estudios de esto, es que como detrás de estos árboles hay capacidades, si un mono quiere saltar desde la producción agrícola hasta la producción de maquinaria agrícola, se va a caer del árbol. O sea, el mercado no permite este salto. ¿Por qué? Porque las capacidades son fundamentales. Y los empresarios, sin esas capacidades, que son capacidades sistémicas, el riesgo es muy alto, el costo enorme y por lo tanto no da el salto. Y el problema que nos muestra este estudio, y hay muchos otros, que el nivel de sofisticación de nuestras exportaciones es el principal predictor del crecimiento a largo plazo. Entonces, sí tenemos que preocuparnos de la diversificación y sofisticación de nuestro aparato productivo. Tú hablabas de la economía del conocimiento. De eso se trata, cómo avanzamos una economía más basada en conocimiento. Eso no es un tema trivial. Bueno, la OECD vino a revisar nuestra estrategia el 2007, le hicimos caso poco tiempo, pero decía, mire, parta con sus recursos naturales, eso es lo que nos dice la OECD. Y a partir de los desafíos de sus recursos naturales, usted puede encontrar enormes oportunidades de generar ingeniería, servicios, producción muy sofisticada. Y puede llegar a ser de clase mundial, puede llegar a ser competitivo globalmente, no solo mejorando la productividad del sector de recursos naturales, sino todos esos servicios conexos, usted puede transformarse en un líder mundial. Eso es lo que nos decía la OECD. Siguiendo algo muy simple que está en el manual el handbook de clusters, que uno parte armando estos clusters, generando los encadenamientos, pero después cuando usted armó una industria de servicios sofisticada, pasa a ser una industria en sí misma, en que el driver no es el sector local de recursos naturales, el driver es la economía global. ¿Y cómo? Si somos el principal distrito minero del mundo, eso es lo que somos. ¿Qué hicieron los australianos? Los australianos hoy día tienen 150.000 empleos en ingeniería de alto nivel, exportando. Y hace 25 años, prácticamente nada. Tomaron los desafíos de su industria minera. Hicieron una estrategia país sistemática de cómo aprovechar esa oportunidad. Y antes, ¿quién lo hizo? Canadá, Ontario. Ontario tenía un gran programa que tenía que ver con eso. Y se transformaron en líderes en exportación de metalmecánica, ingeniería y otras, en temas de ingeniería. Y antes, ¿quién lo hizo en otros recursos naturales? Finlandia, Outokumpu, en celulosa y papel, etc. O sea, los recursos naturales no son una maldición, como dice Jeffrey Sachs en un artículo seminal que causó enorme controversia. Bueno, parece que en América Latina sí son una maldición. En América Latina sí, porque generan rentismo. La gente y no genera ímpetus de innovación. Genera el rent-seeking. Entonces, todos preocupados de cómo buscar la renta en vez de crear cuasi rentas que vienen de la innovación.
Eso no pasó en Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Canadá, países ricos en recursos naturales, porque aprovecharon esto para invertir en capital humano, para tener un capital humano, escuelas de ingeniería que responden a las necesidades del sector privado y generar dinámicas de innovación y de vínculo universidad-empresa que fueron notables y que pudieron dar saltos de competitividad. Entonces, sí, nosotros creemos que efectivamente hay que aprovechar los recursos naturales y generar estas dinámicas. Pero si lo dijimos el 2008. Bueno, hubo un interludio que no se creyó mucho esto. De hecho, mi predecesor publicó en varios diarios la muerte de la estrategia de clúster, que no tenía sentido. Decía, no tenía sentido apoyar la minería porque la minería son empresas grandes, sólidas, que se defienden solo. No, pues si el tema no era apoyar la minería. Si uno deja la minería tal como sola, sin ningún tipo de intervención pública, lo que va a ocurrir es que toda la tecnología va a venir de Australia, de Japón, de Estados Unidos, y la inercia es tan fuerte. Y esto yo me he juntado varias veces con Mignovex, por ejemplo, donde están los proveedores más desarrollados de la minería. Ellos se dicen, bueno, incluso en la etapa de inversión, que es cuando uno cree que está la oportunidad de innovar, lo que la gente que está haciendo estos proyectos no quiere experimentar, quiere out of the shelf. Entonces, como estos son bienes de experiencia que se aprenden con el uso, nadie quiere, es muy costoso experimentar. Entonces hay una inercia tremenda y por lo tanto unas barreras de entrada bestiales. Y en los países que esto se rompió es porque hubo efectivamente una concertación público-privada, academia, en que se transformó esto en tema nacional. Pero había un ministro en Queensland, en el estado de Queensland, que es uno de los principales estados mineros de Australia, que ganó una elección con un eslogan. Decía, from rocks and crops to knowledge economy. Interesante. Y movilizó a todo el Estado en este tema, de aprovechar las ventajas de la minería para transformar esto con la Universidad de Queensland y otras 4 universidades más en una gran oportunidad. Y lo lograron. Entonces, no ocurre solo. Felizmente, y quiero reconocer Diego Hernández, con quien conversamos en el Consejo de Innovación, tomó este tema y se lo llevó a BHP y creó un programa que se llama Proveedores de Clase Mundial. Solito la empresa, en forma experimentando, se trajeron un doctor de Oxford, creo, y empezaron a armar un programa. Después se lo llevó a Codelco y quedó la semilla. Y hoy día hay una oportunidad, ¿no es cierto?, de avanzar en eso y efectivamente traer la ingeniería, trabajar con los proveedores y crear proveedores de clase mundial, que además tienen la virtud que los problemas que uno enfrenta en ese ámbito después los sirven para abordar otros temas de otros sectores. Entonces, el concepto fundamental que hay detrás de esta visión es que en el desarrollo de sectores emergentes de mayor complejidad, mayor valor agregado, existe lo que los economistas llaman fallas de coordinación, que nos llevan a una situación de múltiples equilibrios. Se lo voy a poner en términos de optimización. La frontera de producción no es cóncava, tiene no convexidades. Y eso significa que pueden haber óptimos locales que nos generan una situación de múltiples equilibrios, donde algunos pueden ser de muy bajo desempeño. Y por lo tanto, el tema es cómo saltamos de esos equilibrios de muy bajo desempeño a otros de mayor nivel de desempeño. En el fondo esto se trata de problemas de masa crítica. A veces hay ciertas actividades que requieren insumos no transables, que tienen grandes niveles de economías de escala. Entonces, como todavía no está la demanda, no se genera el insumo no transable. Y como no está el insumo no transable, tampoco se genera la demanda. Entonces creamos el huevo y la gallina. Está lleno de problemas de masa crítica. Lo enfrentamos cuando trabajamos con el clúster de servicios globales.
venían las empresas internacionales de India, de otros lados del mundo, porque estábamos haciendo promoción en todas partes del mundo, porque habíamos hecho un estudio estratégico que nos decía que el aumento del ingreso de los ingenieros en India iba a hacer que el fenómeno del outsourcing no iba a poder continuar todo desde India, porque ya no iban a estar dispuestos a trabajar a las 24 horas, a las 12 de la noche. Entonces, países del hemisferio norte iban a tener que buscar en el uso horario nuestro la manera de resolver estos problemas. E hicimos estudios que comparamos a Guadalajara, Ciudad de México, Buenos Aires, Montevideo, Santiago, y Santiago aparecía súper bien en teoría, pero no estaba posicionado en los indicadores. No aparecía en estas revistas especializadas como un lugar líder. Entonces había que primero posicionarlo, porque objetivamente los indicadores eran súper buenos. Pero nos encontrábamos que cuando venían para acá las empresas y querían hacer en BPO, Business Process Outsourcing, necesitaban mucha gente en programación, y nosotros le ofrecíamos los ingenieros de 6 años, de ciencias de la computación, con una expectativa de tener unos ingresos muy altos, pues obviamente después que te pasaste en promedio 7 años y medio estudiando, porque esa es la realidad, que esperabas. Nos dimos cuenta que las escuelas de ingeniería no podían resolver ese problema. Y las empresas solas, que iban a ir a tocar la puerta, ¿dónde? Y además no tenían las competencias básicas necesarias, no tenían inglés. No estoy hablando de inglés fluido, no tenían inglés para entender los códigos. Y así surge un programa conjunto con ACTI y otros para empezar a enseñarle inglés a los programadores, para empezar a trabajar con los institutos profesionales, para que de ahí saquemos ingenieros técnicos de 4 años que sepan programación y que sepan los códigos que se necesitan, porque esos sí pueden competir. Y eso fue importante. Entonces, la falla de coordinación ahí es ¿cuál? Capital humano especializado. Ninguna empresa individualmente podía resolver eso. Habían otros problemas regulatorios, con el tratamiento de los servicios. El diálogo público-privado permitió identificar esos problemas y abordarlos. Y entonces pasamos de una situación, el año 2002, porque esto partió el 2002, en que exportábamos en total, incluyendo servicios de ingeniería, 150 millones de dólares, y hoy día no sé en cuánto estamos, tú sabes mejor que yo, 1.500, 2.500, miren ustedes, ¿cuánto se debe a este acuerdo público-privado? No todo, si no hubiera habido un sector empresarial dinámico dispuesto a tomar la oportunidad, si no hubiera habido un buen clima para la inversión extranjera, tampoco, pero estoy seguro que una parte tiene que ver con el haber resuelto fallas de coordinación que ningún empresario solo puede haber resuelto. Esto que yo estoy diciendo acá, y me estoy demorando en explicarlo, en otros países, y yo venía trabajando al momento que me nombraron en Corfo, con la Unión Europea en las estrategias 2014-2020 de innovación de países de Europa del Este. Nunca gastaba más de 1 minuto en esta discusión en esos países, porque este era un no-brainer, es una obviedad, pero aquí es un tema ideológico profundo. El pensar establecer un diálogo público-privado con un enfoque sectorial para identificar fallas de coordinación y después tratar de generar capital social en torno a tener un diagnóstico compartido y después acciones coordinadas para remover los obstáculos. Si es de perogrullo. Sí, es de perogrullo, pero no era fácil. Entonces, ¿qué permite hacer este ejercicio? Permite ponernos de acuerdo en generar consorcios tecnológicos para hacer I+D aplicada, juntando universidad y empresa para resolver ciertos problemas. ¿Cómo era posible que Chile, siendo el 50% de las exportaciones de fruta de contrastación del hemisferio sur, no tuviera un pinche programa de breeding para producir variedades? Ninguno. ¿Ustedes se imaginan? Ustedes saben que los carosos, a diferencia de las uvas representan en nuestras exportaciones el 80% de lo que se produce y consume en la estación peak en Estados Unidos. Nosotros en invierno somos capaces de producir el 80%, pero los carosos el 10%. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos programas
de mejoramiento genético propios acá. ¿Y por qué? Bueno, ¿y qué tiene que ver? Ah, muy simple, porque nosotros tenemos un problema. La aplicación de frío cuando transportamos genera un proceso de pardeamiento y de harinosidad que hace que cuando uno se come un carozo que luce muy bien en Nueva York en invierno, sabe pésimo. Y los consumidores no son tontos. Esto no es la misma cosa. Hace décadas que deberíamos haber tenido un programa conjunto de trabajar estos temas. Eso se trata de meter ingeniería, conocimiento, en ese caso ingeniería genética y otras. Entonces, sí, coordinarse en I+D, en capital humano específico, lo que acabo de dar de ejemplo en el sector de servicios globales, en infraestructura tecnológica común, porque hay, miren ustedes, pusimos una norma de carbón en las centrales térmicas a carbón, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con el cumplimiento de la norma? No sabemos. ¿Sabemos o no sabemos? No sabemos. No sabemos. ¿Saben por qué no sabemos? Porque no hay capacidad tecnológica en Chile para medirlo. No hay capacidad tecnológica. Mira, por favor. ¿Y qué es lo que hace? Eso es un bien público, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen los países que miran estas cosas sistémicamente? Crean una capacidad tecnológica no capturable por incumbentes de ninguna especie, que tenga la capacidad de desarrollar mejoramiento de las técnicas, homologarse internacionalmente. Y tenemos un enorme sector frutícola, ¿no es cierto? Y a veces nos ocurre que exportamos duraznos y nos encuentran trazas de pesticidas y nos paran las exportaciones por 3 meses. O exportamos salmones y nos encuentran verde malaquita. A uno le gustaría poder tener, en el marco de la Organización Mundial de Comercio que existe, el espacio en que nosotros homologuemos nuestras normas y podemos tener mediciones en que no empecemos a discutir si yo tengo la razón o usted tiene la razón. Además nos gustaría tener trazabilidad y online, de tal manera no parar todas las exportaciones. Pero esos son bienes públicos, que son obvios. Ninguna empresa individualmente lo va a poder hacer. Claro, pero el laboratorio de metrología de alimentos se destruyó hace 2 años porque no fue capaz de conseguir un financiamiento basal de $500.000 por año. Se destruyó. Entonces ya no hay la capacidad científica tecnológica que nos permite tomar un tissue de salmón y poder identificar ciertos químicos con nivel de precisión que nos permita homologar a todos los laboratorios que hacen servicio. Y además ir a los entes internacionales a poder convalidar. Esos son los temas que surgen de estos enfoques. Ahora, hay otros enfoques, no solo en clúster. Y como uno no tiene que reinventar la rueda y tiene que dar continuidad a las buenas pensamientos, el expresidente CONICIT, ¿cómo se llamaba? Ingeniero de químico, Aguilera, planteó el tema de los laboratorios naturales, correctamente. Chile efectivamente tiene algunos laboratorios naturales, astronomía, mar, Antártica y otros, en que son una oportunidad de innovación, que tiene singularidades y que vale la pena quizás concentrar investigación y desarrollo ahí, sin duda. Pero también, cuando uno mira nuestros clústeres, y esto lo habíamos hecho en el Consejo de Innovación, 4 clústeres, hicimos un estudio, unos Delphi con paneles internacionales, uno encuentra que hay ciertas plataformas tecnológicas que son transversales y que tienen aplicación en varios verticales, son ubicuas, y por lo tanto es un low hanging fruit, es un no-brainer, hay que trabajar eso, porque eso nos va a permitir resolver problemas de varias industrias. Les doy un ejemplo: plataformas de gestión virtual en tiempo real en clúster claves, lo que se llama Internet industrial, sensores, machine-to-machine communication, big data, data mining, modelamiento, electrónica, automatización y robótica. ¿Cómo se llama todo eso? Ingeniería multidisciplinaria de la nueva era. Pero la integración de todo eso, aplicado a las industrias, permite que cuando hoy día yo mando una pala a recoger mineral y me falla en terreno, pierdo decenas de millones de dólares,
no me vuelva a ocurrir. Porque voy a tener un sistema de sensores de sonido, temperatura, distorsión de metales, con un machine-to-machine communication que me va a generar, con mi capacidad de Big Data, la posibilidad de recolectar millones de datos en tiempo real, y voy a tener unos ingenieros de modelamiento haciendo data mining que van a poder haber hecho ya modelos que me permiten interpretar los datos, y por lo tanto voy a tener un screening, ¿no es cierto?, y voy a estar definiendo si la máquina va a trabajar o a mantenimiento. Multipliquen eso por la chancadora, por esto, por la correa transportadora, llévenlo a la agricultura de precisión, y así. Eso se identificó de un ejercicio. ¡Ah, es que eso es planificación! ¿Es planificación? ¿O es ver cuáles son las demandas derivadas obvias por ciertas tecnologías? Y juntémoslo, validémoslo con la industria. Nos fuimos, vimos, había una empresita Axis, trabajando con la astronomía, usando estas técnicas para mover antenas. Ah, pero en la tecnología de la minería subterránea se requiere lo mismo. Y los llevamos a juntarnos con los gallos de la Universidad de Chile, ¿sabes? Y empezaron a trabajar en el otro lado. Pero sí, es obvio. ¿Puede un Estado tratar de tener esas conversaciones? Parece que fuera pecado. Pero yo creo que sí. Porque al final, la forma de intervención tiene un test de mercado. Es el interés empresarial que tiene que poner plata, el Estado puede cofinanciar, generar diálogos, crear capacidades. Pero esto tiene que ver con multidisciplinaridad en ingeniería. Entonces, estoy muy lento. ¿Cómo hacer esto sistemáticamente? Le aprendimos a Canadá. Technology Road Mapping. Otro podría decir, le aprendieron a Motorola. Motorola fue el primero que hace 40 años desarrolló la técnica del Technology Road Mapping, que simplemente consiste en ver dónde yo quiero estar en el mercado en algunos años más. Tiene una visión de futuro, la capacidad de prospectiva, foresight, clave. En un esquema público-privado hay que traer a los líderes, a los académicos, a dialogar sobre un problema específico, sobre un sector, sobre una industria. Y uno va viendo entonces cuáles son los productos, los servicios, las aplicaciones, las oportunidades, los requerimientos, los riesgos, las tecnologías, las competencias, el capital humano. Y de ahí saca hojas de ruta, planes de acción, públicos y privados. ¿Y saben qué? Si no hemos descubierto ninguna pólvora, esto lo hace Canadá de hace más de 10 años en forma sistemática, para ser líder en ciertas industrias. Ahí está. Technology Road Mapping, Strategy for Success. Y los europeos, la Unión Europea, yo les decía que estaba trabajando la Unión Europea con estos tipos. Ellos no hacen plata para investigación para lo que quieran los académicos solamente, o el mercado así definido de una manera, si el mercado que tiene que ver con la investigación, si está tan lejos de la investigación. Ellos generaron una estrategia para el periodo 2014-2020 que se llama Smart Specialization Strategy. Smart Specialization Innovation Strategy. Y aquí están los criterios. Hay que ser selectivo, porque si usted tira los recursos así, no tiene impacto, no tiene masa crítica. Hay que ser selectivo. Y pensar en las ventajas comparativas, sin duda. Y hay que hacer un matching de las capacidades de investigación y desarrollo con las necesidades de los negocios. Partiendo. Primer punto, matching de las necesidades de investigación y desarrollo con las necesidades de los negocios. Hay que mirar en torno a clúster de clase mundial, porque ahí hay una enorme oportunidad de generar links y profundidades tecnológicas y especialización y diversificación. Hay que crear capital social, tener liderazgo colaborativo, critical mass, choice y critical mass. Eso es la Unión Europea. Pero estas cosas acá cuestan. Ahora, lo interesante es que ellos hablan acá, ¿no es cierto? Hablan del quadruple helix. ¿Qué será eso del quadruple helix? Cuando yo la primera vez que fui a Europa con el Banco Mundial a ver y me encontré con este documento, tenía que instruirme. Además, cuando uno iba, yo fui a Bulgaria, a Georgia y a Polonia,
Ellos esperaban encontrarse con un consultor de Inglaterra, de Israel, pero no un tipo de un sudaca. Entonces, pero bueno, entonces había que estar bien preparado. Y el cuádruple hélice, entonces yo me acordaba del triple hélice. ¿Se acuerdan? Sí, entonces, pero aquí hablan del cuádruple hélice. Entonces me puse a investigar qué había y me encontré que en realidad había hasta el quíntuple hélice. Pero les voy a contar solo del cuarto. El triple es esto que conocemos, ¿no? El vínculo entre compañías, universidad y Estado. Y ahí salen todas las cosas que ustedes conocen, ¿no? En que está como interfase, ¿no es cierto?, entre las compañías y la universidad, las incubadoras, los centros de excelencia orientados a la necesidad de las compañías, las Technology Network and Platform, los laboratorios de convergencia, que hay re pocos en Chile, los partes tecnológicos, etc. Este es el mundo del triple hélice. Es el mundo del triple hélice. En eso más o menos hemos estado avanzando. Pero ahora nos vienen con este cuento. Las universidades todavía no aprenden a desarrollar su tercera misión para el mundo del triple hélice y ya le están hablando del cuádruple y del quíntuple hélice. ¡Qué drama! Y el cuádruple hélice simplemente lo único que hace, introduce el tema de la sociedad y la comunidad y el entorno como un actor fundamental de los procesos de innovación. Y que si no son tomados en cuenta, probablemente se frustre mucho de eso. Y ahí genera entonces una necesidad de conocimiento no multidisciplinario en las ramas de la ingeniería, sino que entramos en un ámbito mucho más complejo para los ingenieros, que es la interdisciplina. Y eso es un tema más complicado para la formación y un desafío mayor para la formación de ingenieros. Y ahí aparece entonces el tema del capital social como un tema relevante. La colaboración depende del capital social, pero Chile aparece en la OECD en el peor nivel en términos de capital social. Complicado. Un estudio muy reciente, para irnos acercando, porque ya la hora se me acabó ya, y todavía no he hablado nada de ingeniería, muy reciente sobre ingenieros, capacidades de innovación y desarrollo de las Américas, un artículo del año 2014, que todavía no se publica, de Bill Maloney, que es un economista muy conocido del Banco Mundial, llega a una conclusión que a mí me pareció fascinante. Estudia a todos los países del mundo, que hay datos, y encuentra que el factor que explica el aumento de productividad y el crecimiento y la innovación, principalmente la capacidad de innovar, él mide la capacidad de innovar, y habla del siglo XX, era la densidad y calidad de los ingenieros a principios del siglo XX. Miren ustedes, qué curioso, con una significación estadística notable. Este es un trabajo que lo deberíamos circular sin duda. Y este trabajo, además él es un muy buen econometrista, lo hace controlando, uno dice, bueno, pues que la densidad de ingenieros es un proxy de calidad de la educación. No, él controla en su trabajo por niveles de educación, disponibilidad de otras profesiones, infraestructura, aglomeración de población, porque siempre se hablaba, ¿no es cierto?, de las economías de aglomeración. Entonces no será que ese es el factor, etcétera. Distancia a la frontera tecnológica, países que están a la misma distancia en un momento en el tiempo, aquellos que tenían mayor densidad de ingenieros hicieron un catch-up mucho más rápido. Miren qué notable. ¿Por qué? Porque eso generó una enorme brecha en la capacidad de hacer I+D aplicada y de absorber tecnología para aumentar productividad. Absorber tecnología para aumentar productividad. Los ingenieros, clave. Y ahí viene, y lo interesante de este artículo en inglés, que es de unos gringos, citan a Pinto, porque a ellos les parecía que Chile era un puzzle. Y me lo encontré ahí la cita, yo no la sabía la cita, y decía que los chilenos fueron incapaces de aprender haciendo, learning by doing decía el paper, lo cual determinó el posterior dominio de Estados Unidos en toda la industria minera. Se refería a nuestra historia del siglo XIX con la industria minera. No repitamos la historia, por favor. Es responsabilidad de todos.
¿Dejamos esto para otras charlas, el rol de las universidades? Pero es que mire la hora que es, son las 10:30, me entusiasmé yo. ¿Podemos seguir? ¿Sí? ¿En serio? Bueno. Acá traté de hacer con un colega un análisis de la evolución desde la universidad medieval, pero yo les voy a dejar esto, no tengo tiempo de revisarlo, y me quiero concentrar en dos hitos en el desarrollo de las universidades en el mundo. Me quiero concentrar en lo que se conoce como el Vannevar-Bush Social Contract. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos gana la guerra, se queda la percepción que fue la tecnología el factor que hizo la diferencia. Y el presidente de Estados Unidos hizo una comisión liderada por este científico, Vannevar Bush, y él entregó un libro que se llamaba Science: The Endless Frontier. Ese era el nombre del libro. Y lo que le presenta el presidente Truman, el año 1945, es que la oportunidad de saltar a la gloria en términos de desarrollo de la sociedad estaba en la ciencia, y que lo que había que hacer era invertir fuertemente en ciencia. Y ahí surge el National Science Foundation. Y surge el gran esfuerzo, ¿no es cierto?, por invertir en ciencias básicas. Y se genera la Universidad de Excelencia. Esto ya había ocurrido mucho antes, en otras partes del mundo, antes de la Primera Guerra Mundial incluso. El concepto de la Universidad Humboldtiana en Alemania, que viene de la Universidad Humboldt, donde de lo que se trata es de privilegiar la investigación por el saber. Se habla también del concepto de la Torre de Marfil, el juicio de pares, todos esos conceptos que todavía están arraigados en una parte de nuestra comunidad académica. Pero resulta que el año 80 en Estados Unidos se establece lo que se conoce como un New Social Contract, un nuevo contrato social entre las universidades y el Estado. ¿Por qué? Porque pareciera ser que el Science Push, que estaba detrás de la visión de Vannevar Bush, no funcionaba. Es decir, la ciencia como bien público, donde uno generaba mucho conocimiento, no estaba generando negocios, no estaba generando impacto en la sociedad. Entonces surge Bayh-Dole Act, donde se asigna la propiedad intelectual a las universidades y se generan incentivos para la innovación. Entonces, aquí ya no se trata, aquí cambia el rol de la universidad. La universidad no solo tiene que formar y hacer investigación curiosity driven, es decir, tirada por la curiosidad científica, sino que tiene que hacer investigación relevante para generar impacto en la producción. Eso es lo que está detrás de esta ley muy importante en Estados Unidos. Y por lo tanto, este modelo del Science Push Model, que tiene altos niveles de autonomía para la ciencia, decisión de financiamiento en manos de los científicos, peer review como elemento esencial, y que la universidad está orientada fundamentalmente a la investigación básica, eso es lo que estaba detrás de ese modelo, empieza a ser cuestionado. Empieza a ser cuestionado, pero eso no significa que se haya generado acuerdo, ni en Europa, en Estados Unidos sí mucho más, menos en América Latina, que los niveles de autonomía de las universidades eran muy grandes y los gobiernos corporativos muy débiles. En mi visión, lo que hay que acuñar es una visión de una universidad de excelencia para el desarrollo, que dan una importancia primordial a la misión de contribuir a la economía a través de la educación, investigación y transferencia de conocimiento. Eso es la tercera misión. No es solo transferencia tecnológica, es pensar el proceso formativo de investigación y de transferencia desde la perspectiva de las necesidades de la sociedad en un contexto global. Crear, transferir, explotar conocimiento. La universidad sí pasa a ser una fuente de spin-off, licenciamiento de tecnología, aportando a la solución de problemas nacionales y también cuarta hélice al diálogo social. ¿Cuánto ha participado la universidad en el incordio que tenemos en el tema energético, como un espacio de diálogo con base científica? Cero.
Cero. Imperdonable. Entonces, de eso se trata la tercera misión. Desarrollar la actividad de formación, investigación, de modo de responder a las necesidades económicas y sociales del país en un contexto de globalización creciente. Entonces, uno obviamente va a pensar en un tipo de escuela de ingeniería distinta a la que tenemos hoy, en muchos casos. Es más, se puso de moda algo que en Chile probablemente sería considerado aberrante, el concepto de la universidad empresarial. Y MIT es dado como el ejemplo en su escuela de ingeniería como la universidad empresarial, donde el académico está haciendo ciencia aplicada, investigación aplicada, pero al mismo tiempo está trabajando con la industria en resolver los problemas en la frontera del desarrollo empresarial tecnológico. Eso se llama esta universidad empresarial, esta escuela de ingeniería empresarial, que genera capacidades especializadas en transferencia, en innovación, en emprendimiento dinámico. MIT, con grandes corporaciones, Stanford, en el tema del spin-off y el emprendimiento dinámico. Quizás los dos ejemplos más notables. Queremos avanzar hacia allá en nuestras escuelas de ingeniería. Hay todo un tema que es la formación de capital humano, pero yo no me voy a meter en eso, aunque podría haberme metido, pero se me acabó el tiempo. Además yo dije, la primera era capital humano, esto es la otra parte, la relación con los negocios, esta parte de vínculo. Y esto es un tema que está débil. Hay un déficit en términos de responder a las necesidades del sector productivo. Sin duda hay un problema de falta de capacidad de gestión tecnológica y demanda por innovación de las empresas, pero hay una cultura de investigación académica que no promueve la importancia económica de esta, solo importa la publicación ISI. Esa es la verdad. No hay estrategias de comercialización de tecnología por parte de las universidades, se crean basales, centros, etcétera, pensando que esto lo iba a vincular con la industria, pero es más de lo mismo. Escasez de recursos humanos especializados en estos temas de gestión tecnológica. Se forman los posgrados, los doctorados, pensando en formar académicos, cuando hay toda una vertiente enorme de generar profesionales doctorados a trabajar en innovación en la frontera, en la empresa. Para eso requiere una formación multidisciplinaria. El enfoque monodisciplinario, sin duda, lleva a la academia. ¿Cuántos programas multidisciplinarios tenemos en nuestras universidades? Pocos. Y muy poca estímulo a la inserción de capital humano avanzado en la empresa. Sin duda hay obstáculos, voy a tener que correr, pero quiero darles un ejemplo. Esto es el Imperial College de Londres, que se tomaron muy en serio, esto lo hicieron por ahí por el 2008, creo, 2009, el tema de la tercera misión. Y lo que ellos dijeron, bueno, nosotros no podemos ser buenos en todo, tenemos que enfocarnos. Es una escuela de ingeniería muy top, el Imperial College de Londres, muy top. O sea, tienen en ingeniería están entre las 10 mejores, entiendo, en Europa. Y como universidad está en una posición privilegiada. Entonces ellos dijeron, mira, nos interesa la calidad de vida, claro, eso es muy amplio. ¿En qué? Salud, medio ambiente y energía. Nos vamos a enfocar en eso. Salud, medio ambiente, energía. ¿Y cuáles son las tecnologías que tenemos que dominar para meternos en estos temas? Y así fueron planificando y armaron sus capacidades de investigación, sus perfiles de doctorado, etcétera, pero no pretendiendo cubrirlo todo. ¿Hacemos esto a planificación en nuestras universidades? ¿O estamos más bien guiados por la oferta que tenemos de académicos? ¿O tratamos de interpretar lo que el mundo necesita? Ese proceso de generar coherencia, masa crítica, grupos colaborativos en investigación, educación, transferencia y comercio, es crítico. De eso se trata lo que uno espera de las universidades, y en particular, y principalmente, de los ingenieros, de la escuela de ingeniería. Si la ingeniería no es para hacer ciencia básica, obviamente hay que formar en ciencia básica,
pero no tanto porque llegamos a carreras de 6 años. Necesitamos modularidad, entrar al mercado laboral y volver, transferibilidad, todo eso no está. Entonces, acá hay un desafío bien importante. ¿En qué temas puede hacer aportes la ingeniería? La ingeniería está para resolver problemas. De eso se trata el rol de los ingenieros, de la sociedad. En energía, agua, adaptación al cambio climático, desarrollo de proyectos complejos en ambientes y entornos sociales cada vez más complicados que requieren un enfoque participativo. Y ahí viene una formación distinta del ingeniero. Aumentar la innovación empresarial de productos y procesos, clúster y sofisticación productiva en los sectores de recursos naturales. El tema de la productividad y sustentabilidad de la minería, esto ya no es un problema de los ingenieros mineros. Es un problema de la ingeniería multidisciplinaria, incorporando un montón de disciplinas. Pero uno va al alma mater y encuentra 3 centros bien cercanos, Millennium, Basales, etcétera, que no colaboran entre sí, en la misma facultad. Entonces, ¿cómo vamos a generar la interdisciplinaridad? Tienes el CMM, tienes el Millennium de investigación de operaciones, tienes el de electrónica y eso es lo que hay que integrar. Pero si dentro de una facultad no hay capital social para trabajar en conjunto, ¿qué podemos esperar entre universidades? Y entre universidad y empresa. Señores, esto tiene que cambiar. No puede ser más de lo mismo. Por eso que tenemos, en buena hora, le voy a dar un pequeño ajuste de foco, obviamente, Ingeniería 2030, que se resuelve la próxima semana. Y que son una cantidad de plata muy grande, porque efectivamente es una enorme cantidad de plata, para crear y transformar las escuelas de ingeniería. Esperemos poder conseguir suficientes recursos. Postularon 10 proyectos. En la etapa 1 hubo decenas de proyectos. En la fase 2 postularon 10 proyectos, 18 universidades, 18 facultades de ingeniería. Un comité internacional de expertos de primer nivel que dejó definido el ranking en el gobierno anterior, no se adjudicó. Nosotros vamos a respetar el ranking, vamos a ver hasta dónde llegan los recursos. Pero esto es una gran oportunidad, porque aquí se trata de generar una visión de crear un proceso sustentable de transformación de las escuelas de ingeniería, de modo de contribuir a desarrollar una economía más basada en el conocimiento, sustentable, diversificada, con aumentos de productividad. Y la formación es un tema fundamental, y por eso que hemos invitado al MESESUP a trabajar en conjunto con nosotros, Ricardo Reich, para no tener estancos dentro del gobierno, con ICIT, y efectivamente poner énfasis en el desarrollo de competencias que tienen que ver con innovación, transferencia tecnológica, emprendimiento, que puedan trabajar en ambientes multidisciplinarios, multiculturales e incorporarse en entornos políticos y sociales más difíciles, más complejos, que requieren incorporar, generar valor compartido, como dice también Michael Porter, y en un ámbito en que la sustentabilidad ambiental es creciente, es una demanda de la sociedad. Desarrollar I+D aplicada y gestión de innovación, no nos basta con publicaciones easy, formación de posgrado coherente, porque ahí se generan tesis para trabajar en temas de la industria, vinculación efectiva con el sector productivo nacional. Se esperan resultados importantes. Esos son todos los elementos que están detrás de esta convocatoria que esperamos adjudicar y que los invitamos a trabajar en conjunto, porque la fase 2 se asigna la semana siguiente. Vamos a ver si alcanza para 3, para 5, 6, no lo sé. Todavía estamos consiguiéndonos las plata.
pero es una gran expectativa de poder incidir con una visión que no es mía personal, que es de Corfo, y que es de Corfo, que trasciende, digamos, la administración, de que necesitamos escuelas de ingeniería, pongámonos objetivos, tengamos una o dos en las top 100 del mundo de aquí al 2020 o al 2030, unas 5 entre las top 300, pero además líderes en innovación, en entender y comprender los problemas de la sociedad, en resolver problemas. Si para eso estamos los ingenieros. Gracias. Gracias. Que llevo un recuerdito aquí al colegio. Muchas gracias. En vista de lo avanzado de la hora, no vamos a tener sesión de preguntas y solo me queda agradecer a los dos expositores, a Eduardo Vitrán, a Jaime Soto, por sus brillantes exposiciones. Nos han puesto la mira en el futuro, lleno de problemas, pero así son las cosas. Así fue en 1647 cuando se cayó Santiago y se empezó el plan de reconstrucción, que en realidad demoró como 75 años. Aquí estamos mirando un poco más cerca, los problemas son muchos, pero existen las estrategias, existen las visiones y creo que estamos motivados a trabajar. Así que les quiero agradecer a todos por su presencia hoy día en la mañana y también a nuestros auspiciadores, Gerdau ASA, BCI. Entiendo que hay un regalo de Gerdau ASA para los asistentes a la salida, no se olviden de reclamarlo. Muchas gracias a todos.